interesante cómo Dios pensó con anticipación y entendió que el corazón humano no está listo para recibir a Jesucristo como Mesías, como Salvador de su vida, y recibir todo lo que Dios quiere ofrecernos, hasta que no entiende la idea, el concepto del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque si una persona no entiende que necesita arrepentirse de lo malo, pues nunca va a poder recibir todo lo que Dios tiene. Nunca va a poder tener un arrepentimiento genuino de sus pecados y recibir una completa limpieza de todo aquello que Dios quiere limpiar para poder poner y depositar en nosotros su presencia. Porque tenemos que recordar que Dios es santo, y donde hay pecado, pues Dios no se siente cómodo. No puede haber una relación sana y completa si en nosotros todavía está reinando el pecado y queremos entonces una relación con un Dios santo. Así que es importante que entendamos este concepto. De hecho, Dios, desde antes de la venida de Jesús, había profetizado sobre 700 años antes que mandaría antes del Mesías alguien que prepararía el camino para su llegada. ¿Y saben lo que implicaba esto? Que la preparación de ese camino era precisamente hacerle a entender a las personas que somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. Bueno, en esta historia que comienza aquí en Lucas capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que el arrepentimiento es más que solamente palabras, más que decir, lo siento, ay, discúlpame, es más que eso. Hay todo un proceso después de esta ocasión que vamos a estar entendiendo aquí. Lo primero que hace Lucas, como buen escritor, es dar el contexto del momento en el que estaban ocurriendo esas cosas. Cuando Dios decide mandar a aquel que prepararía el camino para Jesús y hablar acerca de la necesidad que tiene el corazón humano de arrepentirse de sus pecados, Lucas lo pone en este contexto. Mira, era el año 15 del gobierno de Tiberio César. Es para no solamente dar argumentos de que es una historia real, de que está ubicada en el tiempo, pero es para darnos, como a nosotros hoy en día, un contexto en el cual tenemos tantos dirigentes políticos con quienes no podemos estar pudiéramos no estar de acuerdo todo el tiempo con todas sus decisiones, como gente que están tanto a nivel nacional como a nivel local, como Pilato, que era el procurador de Judea, como Herodes, que era el representante de su grupo, porque era aquel que el tetrarca de Galilea era como un líder político de allí, de Galilea, y era hermano de Felipe el tetrarca de las regiones de Iturea, y da un contexto que para nosotros pudiera no decir mucho, pero porque no lo vivimos, pero para ellos les estaba diciendo, miren las circunstancias en las que estamos. Estamos en las circunstancias perfectas para que dejemos que nuestra carne culpe a otros de los problemas que tenemos, y estamos en las circunstancias perfectas para que ignoremos lo que está pasando en nuestro corazón, para que ignoremos que hoy en día allá afuera hay mucha bulla, así que me puedo distraer en culpar al presidente, me puedo distraer en culpar a los migrantes, me puedo distraer en culpar a los políticos, o me puedo distraer en culpar a la policía o a ICE, me puedo distraer en culpar a mi vecino de los problemas que hay, me puedo distraer en culpar al que es dueño del edificio donde me estoy rentando, y así por el estilo. Si usted mira a su alrededor, se va a sentir como ellos, rodeados de gente que por una parte hacen cosas buenas, por otra parte hacen cosas malas, pero me están distrayendo constantemente de lo que yo le tengo que prestar atención en mi vida personal.
Porque les voy a decir algo. Aunque el arrepentimiento en algunas ocasiones en la Biblia ocurre de manera general, el arrepentimiento está diseñado para que ocurra de manera personal. Y si no ocurre en mi corazón, Dios nunca va a tener en mí la libertad para hacer todo lo que quiere hacer en mi vida. Así que lo primero que hace Lucas es decir, mire, las circunstancias en las que estaba viviendo, estaba todo medio que virado al revés. Y también había gente religiosa, líderes religiosos, que tampoco eran necesariamente los más santos. Gente que cometían errores, gente que también habían participado en todo este invento que más adelante ocurriría contra Jesús. Toda esa gente estaban ahí como en la mirilla, en la diana para que los culpemos de los problemas que estamos pasando. Pero entonces viene Juan con un mensaje, con un llamamiento, con lo que Dios nos está queriendo a nosotros llamar la atención. Y dice, entonces él, hablando de Juan, anduvo por toda la región alrededor del Jordán predicando el bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Para qué? Para perdón de pecados. En medio de esas circunstancias en que la gente está mirando hacia afuera a ver a quién le echó la culpa de los problemas que hay y se están descuidando, Dios levanta a Juan para preparar el camino para el ministerio de Jesús. Y el mensaje que Juan está predicando es un mensaje de arrepentimiento, un bautismo para arrepentimiento de pecados. Y es importante entender entonces, cuando se habla bíblicamente del arrepentimiento, ¿qué está queriendo decir? Bueno, el arrepentimiento en el idioma en el que se escribió y en el que se hablaba en los tiempos de Jesús, en el griego, es la palabra metanoia. Y meta significa cambio. Y nous o neo, es de donde sale el noia ese, significa mente. Es decir, como un sustantivo, para dar un poquito de clase de español, arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, tal como se manifiesta en quien se arrepiente respecto a un propósito, algo que quería hacer y ya no lo va a hacer, y que ha formado, que ha formado o a algo que ha hecho, es decir, a un propósito que había formado o algo que había hecho y entonces ya decidió no hacerlo, es decir, cambió de parecer. Y eso es lo que la mayoría de las personas hacen. Y si eso fuera la única definición de arrepentimiento, algo subjetivo solamente que pasa en nuestra mente, pues las personas estuviéramos conformes, como nos gusta conformarnos, con la idea de que, ay, me dolió. Y con un, ay, discúlpame, o, ay, no debía haberlo hecho. Con ese tipo de mentalidad hubiese sido suficiente. Pero la palabra metanoia habla de un cambio en que desde el punto de vista activo, es decir, ya como un verbo, cuando yo me arrepiento, eso es cambiar de rumbo, reorientarse. Es decir, que el arrepentimiento, de acuerdo a la definición de su palabra, de ese término, significa no solamente, ay, lo hice mal, no debía haberlo hecho así, pero no es seguir haciéndolo. Es la idea de que, ay, lo hice mal y no lo quiero volver a hacer. Ay, lo hice mal y cambié de rumbo. Yo iba hacia allá y di la vuelta y ahora voy en dirección contraria. Ya no voy a seguir haciendo aquello de lo cual me arrepentí. Ya no quiero volver a repetir mi pecado, mi error, mi problema. Y esta es la idea que tú y yo tenemos que entender. Cuando Juan está predicando el bautismo de arrepentimiento y la gente está oyendo, ellos están al menos entendiendo que Juan está hablando de algo que no es solamente para que pase en la cabeza. No es solamente para que uno se sienta mal y diga, ay, de verdad que metí la pata, volví a hacerlo. Es para que decidamos, con la ayuda de Dios, y pedirle fuerzas a Dios para no volver a hacer aquello de lo cual me arrepentí. Porque esto es lo que pasa en mucha gente. Se arrepienten de algo porque saben que a Dios no le agrada, pero ya están pensando en repetirlo.
a las 3 de la tarde. Se arrepintieron a la 1 de la tarde, pero ya saben que se van para aquella fiesta de nuevo a las 8 de la noche. Y no están pensando en cambiar de planes. Sí, ay Señor, no debía acostarme con mi novia, pero voy a quedarme esta noche en su casa. Es esa idea en que muchas veces nosotros pensamos que ya el pecado que Dios perdona es del que uno se siente mal. Y sentirse mal es parte de eso, pero no es la idea completa. El pecado que Dios perdona es aquel que la persona no solamente se siente mal o se da cuenta que no debió haberlo hecho, sino que decide no volverlo a hacer. Puede que lo vuelva a hacer, pero al menos en su corazón no quiere volver a hacerlo. Puede que se repita en el futuro, pero lloró y tomó la decisión y le dijo, Dios, ayúdame y no quiero volverlo a hacer. Eso es un arrepentimiento más genuino. Y a eso es a lo que estaba llamando Juan cuando le estaba diciendo a las personas que vinieran al arrepentimiento. Estaba predicando que la gente tenía que volverse de sus malos caminos. Y entonces, cuando esto comienza a ocurrir, pues las personas que les llama la atención. Pero el que nos demos cuenta de nuestros errores no es suficiente, ¿verdad? Tiene que haber una confrontación. Muchas veces, si nosotros no sabemos cuál es nuestro pecado y lo estamos haciendo no inocente, porque si tenemos el Espíritu Santo, Él nos redarguye y nos hace entender de que no está bien. Pero muchas veces lo que sí ocurre es que necesitamos aclaración, necesitamos que alguien nos haga responsable de lo que estamos haciendo, que alguien nos diga que hay algo que no está funcionando bien y que uno diga, ay, de verdad, sí, y que uno lo entienda. La confrontación es necesaria con nuestros hijos, es necesaria también con nuestros cónyuges, es necesario también entre hermanos. Dice la palabra de Dios que la manera sana de resolver conflictos en la iglesia, lo dice Jesús en Mateo 18, dice, y si ves que tu hermano está en pecado, ve y habla con él. Si ves que tu hermana ha hecho algo malo o está en malos caminos, habla con ella. Le dicen, y díselo, mi hermano, mi hermana, mira, la Biblia dice que eso no es bueno. Me he dado cuenta que estás comportándote de esta manera, pero eso no te va a hacer bien. Y yo quiero que entiendas que yo no soy mejor que tú, no lo digo para hacerme nada mayor ni más grande que tú, pero es para que tú sepas que te amo y que quiero que Dios te ayude a cambiar, o no sé, las palabras que Dios ponga en su corazón. Pero dice la palabra del Señor que la confrontación, cuando es sana, es necesaria. Porque no es hasta que somos confrontados que muchas veces nos damos cuenta de que estamos hasta la cintura o hasta el cuello del fango, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos que entender eso. Dice que Juan se le apareció allí y en el Jordán la gente por curiosidad vino a escucharlo. Y miren cómo Juan los estaba confrontando, porque hay veces que hay que confrontar con fuerza. Igual les estaba confrontando y les decía, generación de víboras, produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento, en el versículo 8. Y dice y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, como una forma de justificación. Porque usted se va a dar cuenta en un segundo de todo lo que está pasando. Y dice, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Miren, ¿qué nos encontramos aquí? Usted sabe que cuando se dice generación de víboras, la víbora, la serpiente, estaba siempre asociada a Satanás. ¿Qué es lo que hizo Satanás convertido en serpiente? Engañó a Eva. Y ellos muchas veces, tanto los líderes, los maestros de la ley y de las cosas de la fe, que supuestamente debían enseñar y demostrar la fe, pues estaban sencillamente engañando a la gente y muchas veces confundían a los demás. Igual les estaba diciendo, aquello que le sirva el traje, que se lo ponga.
generación de víboras. ¿Por qué? Porque están trayendo confusión ante las personas. Están predicando una santidad, pero están viviendo en pecado. Están confundiendo porque están diciendo que lo que a Dios no le agrada, eso lo pueden seguir haciendo. Y Juan los confrontaba así: generación de víboras, en vez de estar engañando a la gente, debemos arrepentirnos y producir frutos dignos de arrepentimiento, que se note que nos hemos arrepentido de verdad. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa cada rato. Mi esposa puede dar testimonio de eso. A veces mi esposa me dice algo, y a cada rato me lo dice, porque yo cometo errores. Y mi respuesta es: ay, sí, pero yo sé de dentro. Es esa actitud. Me dice que corté mal la cebolla. El otro día me dijo: enjuagaste la casa, pero la pusiste donde te dije que no la pusiera, porque ahí se moja todo y se pudre toda esa madera y cosas por el estilo. Y yo lo que yo decía: ay, sí, ya, pero es la idea de que sí, yo sé que volví a meter la pata, pero como que no estoy reconociendo mi error. Y a veces la gente necesita un nivel más alto de confrontación, pero tú y yo también tenemos que dar frutos de arrepentimiento, en el sentido de reconocer cuando realmente estamos arrepentidos, con una actitud de arrepentimiento. Y es verdad que a veces uno se cansa de estar corregido, de ser corregido con tanta frecuencia. Pero lo ideal es que cuando nos corrijan, no sigamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y entonces el Señor, a través de Juan, le está hablando a toda esta generación y a nosotros hoy. El arrepentimiento produce fruto. Y los frutos dignos de arrepentimiento son aquellas acciones, son aquellas actitudes que demuestran que no solamente comprendemos y aceptamos que nos hemos equivocado, sino que nos disponemos a no volvernos a equivocar en lo mismo. Y siempre que esté en nuestro poder, debemos hacerlo. Y Juan se adelantó y decía: algunos de ustedes van a decir: ah, no, pero si nosotros somos hijos de Abraham, a Abraham tenemos como padre. ¿Qué significa eso? Ah, pero si nosotros somos del pueblo de Dios. Ah, si nosotros ya estamos bautizados. Ah, si ya yo me arrepentí cuando me convertí al Señor. Ah, si ya Dios perdonó mis pecados. Y todo eso puede ser verdad. Pero el propósito y la meta del cristiano no es solamente la salvación. No es yo morirme e irme para el cielo. Si esa es nuestra única meta, nuestra vida cristiana va a ser una vida de porquería. Porque es verdad que quizás nuestra salvación se complete si realmente fue genuina nuestra conversión. Pero nuestra vida y nuestra relación con Dios va a ser una relación como la que tienen los primos o los hermanos o no sé, o los vecinos, que no tienen otro remedio que tener la relación porque viven cerca o porque son familia de sangre, pero la relación entre ellos es una relación tóxica, dañina y sin fruto. Nosotros no queremos una relación así. Nuestra meta es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y demostrar ese amor. Amar a Dios es la meta. El poder obedecerle, sí, todo eso forma parte de nuestra santificación. El poder agradarle, el poder demostrar nuestro agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho de una manera activa y genuina. Y como parte de las bendiciones me voy para el cielo. Pero si realmente yo comprendí todo lo que Jesucristo hizo por mí, cuando sufrió en aquella cruz y murió en mi lugar, y derramó su sangre para que yo fuera perdonado, yo no voy a tomar el pecado como algo ligero que no tiene ninguna importancia. Yo no quiero solamente irme para el cielo porque estoy pensando de manera egoísta en mí nada más. Yo quiero también llevarme bien con mi Dios, yo quiero complacerlo, yo quiero sus bendiciones hoy y mañana y pasado mañana y hasta que yo me vaya de aquí a su presencia. Yo quiero tener una relación sana y alegre con mi Dios, yo sentir que lo complazco, que lo contento. Y eso solamente se logra cuando de corazón realmente queremos
que Dios se sienta bien a nuestro alrededor. Y Juan confrontaba a la gente porque realmente nos habíamos acomodado y estaban para colmo justificando sus pecados en que ya no importa porque en un final ya ganaron lo que querían. Como la gente cuando se casa, cuando están enamorados empiezan a regalar flores y chocolates y se acuerdan del 14 de febrero y luego se hacen novios y ya pues van un poquito, también siguen manteniendo ese romance, esas cosas. Y en cuanto firmamos y se acaba la luna de miel, hacemos así, ¡pum! Y nos achantamos. Es como que nos olvidamos de que hay que seguir nutriendo la relación, hay que seguir alimentando el matrimonio, hay que seguir buscando un acercamiento, hay que seguir queriendo agradar a la otra persona. Quiero que esa persona sea completamente feliz conmigo y por eso quiero bendecirla. Y eso es lo que queremos también en nuestra relación con Dios. Que Dios se sienta contento porque ve en nosotros que aunque estamos rotos y seguimos fallándole, pero hay una actitud genuina de arrepentimiento, porque no solamente es lo que nosotros pensamos y decimos, ay Señor, perdóname. Es, ay Señor, perdóname y con tu ayuda no lo vuelvo a hacer. Porque al final, si nuestro arrepentimiento no es genuino, tampoco va a haber perdón para esos pecados. Y si nuestra conversión no fue genuina, porque nuestro arrepentimiento fue a medias, dice Juan, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué significa eso? Que hay gente que piensa que está salvo, hay gente que piensa que sus pecados están perdonados, porque hicieron una oración hace 10 años. Y todo fue algo ligero y superficial y al final ni creían en Cristo, ni se arrepintieron de verdad. Y por eso nunca dieron fruto. Porque su arrepentimiento no fue genuino. Y si el arrepentimiento no es genuino, tampoco el perdón se va a completar. Es como cuando usted escribe un cheque en una cuenta que no es suya. O en una cuenta de banco que no tiene dinero. Usted puede hacer el cheque y usted le puede poner ahí $1,000. Usted le puede poner al cheque $1,000,000 y aparentar que usted es millonario. Y usted le da el cheque a la persona. Pero el cheque no va a producir ni 1, ni 1,000,000, ni 1,000, ni ningún dinero porque usted no tiene dinero en la cuenta de banco. Es así. Es esta idea de que al final las cosas no van a funcionar. Y todo va a resultar en pérdida. Y no queremos eso. Queremos que nuestra relación con Dios sea genuina y sea profunda. Hay expectativas del arrepentimiento. Y hay expectativas de esos resultados. Y Juan lo pone así, de esta manera, porque cuando la gente empezó a escuchar a Juan hablando así, es como que... este hombre está hablando en serio. Y algunos de ellos pues fueron genuinos y dijeron, ¿y qué hago entonces? Porque eso es lo que mucha gente, a ver, enséñame qué cosa es el pecado, qué es lo que a Dios no le agrada para no hacerlo, o qué es lo que a Dios le agrada para hacerlo. Y esta es la respuesta de Juan entonces para ellos. Dice, las multitudes le preguntaban diciendo, pues ¿qué haremos? Y él respondiendo les decía, el que tiene 2, dé al que no tiene, y el que tiene comida, haga lo mismo. Es decir, Juan les está diciendo, número 1, aprendan a tener iniciativa y compasión. Y si tú tienes algo más allá de lo que necesitas y ves que hay otra persona que tiene esa necesidad, ¿cuál debe ser tu actitud? El compartir. ¿Verdad? El dar. Y a veces nos vamos a encontrar esas oportunidades por ahí. Nos vamos a encontrar gente con necesidad de alimento, o gente con necesidad de ropa, gente con necesidad de oración, gente con necesidad de compañía, gente con necesidad de que le escuchen. Muchas necesidades diferentes, gente con necesidad de consejería. Y mis amados, si tú y yo tenemos de esas bendiciones, compartirlas
es una bendición. Yo me gozo siempre que veo que la gente dona de las cosas que tiene. ¿Y sabes por qué me gozo? Porque es una forma de hacer esto. Tenemos este lugar aquí y a veces tenemos muchas cosas, a veces tenemos pocas. Y no siempre tenemos de todo lo que la gente necesita, pero lo que hay lo ponemos a disposición. A veces yo veo gente pobre que trae donaciones. Y me alegro. ¿Sabes por qué? Porque el dar es bueno. Porque el pensar en que hay algo que tengo y que no lo necesito y lo quiero compartir, eso comienza a sanar el corazón. El saber que yo tengo ropa en ese closet que no la uso hace 3 años y que quizás nunca la use y que la pongo a disposición de alguien que la pueda usar, eso es una bendición. ¿Y sabe qué? Eso no solamente sana, eso nos prepara también para nuevas bendiciones de parte de Dios. Ahora, sigue diciendo Juan, más adelante, a los publicanos. ¿Sabe cuáles eran los publicanos? Los que recaudaban los impuestos. Bueno, quiero que entiendan el contexto. Ahora vienen los taxes en 2 o 3 meses. Hay que prepararse para eso, ¿verdad? Vienen los taxes. Y los taxes se van a... la persona que le hace los taxes a usted, ese era el publicano de aquel tiempo. Era la persona que recogía los taxes. Ahora, los taxes aquí en este país, como quizás en otros países, es un poco diferente. Porque ese dinero que se recoge, de alguna manera regresa al pueblo. ¿Por qué? Porque es el gobierno de uno mismo al que uno le está pagando los taxes. Los israelitas la tenían más pesada en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente pagaban sus diezmos al sistema político y general de su país, porque para eso se usaban los diezmos también en aquel tiempo. Es decir, los diezmos formaban parte de todo lo que era el reino de Israel y toda lo que era la parte gubernamental, y se hacían cosas con esos diezmos que beneficiaban también al pueblo. Pero aparte de eso tenían que pagar los taxes a un imperio que los tenía dominados. Es decir, Israel era una nación, pero estaba controlada y gobernada por los romanos. Los romanos eran los que cobraban los taxes de los que estamos hablando. Y los publicanos eran como empleados del gobierno opresor, como se le conocía. Y ellos, ¿qué usted cree? Ellos tenían la posibilidad de, por debajo de la mesa, si el gobierno tenía como taxes un 10%, ellos le cobraban a las personas un 20% o un 15%. ¿Y sabe qué hacían con esa diferencia? Para su bolsillo. Y por eso eran odiados, eran rechazados por parte del pueblo de Israel. Los publicanos eran como la lacra de la sociedad. Para colmo de que estás trabajando para nuestro enemigo, encima nos estás cobrando más de lo que ellos exigen para enriquecerte tú por tu propia cuenta. Era algo bajo, era algo ilegal, pero era algo malévolo. Y entonces, cuando ellos vinieron y fueron confrontados por Juan, ¿qué vamos a hacer? Y esta es la respuesta de Juan. No que ellos no supieran qué es lo que tenían que hacer, pero a veces la gente necesita escuchar la de los demás. Dicen, no cobren más de lo que les está ordenado. Si los romanos dicen que debe ser un 10% de taxes, no cobres 15, no cobres 12, no cobres 20, cobra solamente lo que está estipulado. Y vinieron también los soldados. Y le decís, bueno, y en el caso nuestro, ¿qué es lo que podemos hacer para demostrar nuestro arrepentimiento? ¿O de qué nos podemos arrepentir? Bueno, arrepiéntanse de estas cosas. Si han estado extorsionando, si han estado denunciando falsamente, dejen de hacer eso. Dejen de hacer aquellos comportamientos pecadores que nos alejan de Dios, que enturbian nuestra relación con nuestro Creador. Y les decía Juan todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que entender que el arrepentimiento
tiene una parte que es subjetiva, que es el dolor que podemos sentir porque hicimos algo malo, o es la idea de que nosotros entender que lo que estábamos pensando hacer no era bueno y que debemos cambiar de opinión. Pero está la otra parte, que es la parte activa, es la parte práctica, y que es de hecho mantener con consistencia esa decisión que hicimos en el pasado. Si entendimos que robar es malo, ay Señor, perdóname, está la otra parte que forma parte del arrepentimiento, y que si no lo hacemos, nuestro arrepentimiento queda descalificado y no es genuino. ¿Qué cosa es? Que el ladrón deje de robar, ¿verdad? Que el mujeriego deje de ser adúltero y se conforme con su esposa, o la esposa se conforme con un solo esposo. Y que, no sé, el lujurioso deje de ver pornografía y se quite la internet si es necesario y ponga la computadora en un lugar público. No sé, es que las personas entendamos que el arrepentimiento involucra acción, y sin esa acción el arrepentimiento no está completo. Y Juan les decía, miren, dejen de cobrar en exceso, dejen de extorsionar a la gente, dejen de hacer falsas denuncias y confórmense con el salario que están recibiendo. Estén contentos. Si piensan que no es suficiente, en primer lugar, no hagan nada ilegal para compensar la diferencia. Pero si piensan que no es suficiente, siempre podemos orar por un aumento. Siempre podemos desarrollar más nuestras habilidades, dedicar más esfuerzo y más tiempo para que nuestro trabajo se valore más. Siempre tendremos oportunidades de hacer otras cosas que llamen la atención de los jefes para que nos valoren mucho más y quieran subirnos el salario, y siempre orar por eso también. Pero hay una parte activa que no podemos descuidar. No podemos conformarnos con sentir dolor o darnos cuenta de que había algo malo en nuestro plan, sino que tenemos que complementar y completar eso de una manera activa, dejando de hacer lo malo y haciendo lo que a Dios le agrada. Esta gente tanto se emocionaron con Juan, que pensaban que él era el Cristo. De hecho, como el pueblo estaba a la expectativa y todos especulaban en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, Juan les respondió a ellos y les dijo, miren, esto es lo que está pasando. Yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. En otras palabras, les dice Juan, no, yo no soy el Cristo. Yo estoy preparando las condiciones. Yo los estoy bautizando en agua para que ustedes entiendan el proceso y sepan que más adelante, si su arrepentimiento es genuino, ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo viene a vivir en nuestras vidas cuando le abrimos el corazón y de manera genuina nos arrepentimos delante de Dios. Dios nos perdona y nos da su presencia. Comienza a habitar en nosotros. ¿Y qué cosa es el fuego? El fuego es la fuerza de nuestra fe, la viveza de nuestra relación con Dios, la parte demostrativa de nuestro testimonio. Ese es el fuego. El fuego no es necesariamente hablar alto y saltar y temblar y caerse al suelo. Eso pudiera ser un elemento, un síntoma del fuego, pero el fuego es lo que Dios está haciendo en nosotros que se note. El fuego es visible, el fuego impacta, el fuego da calor, el fuego quema. Y cuando tú y yo realmente tenemos una relación sana con Dios, las personas a nuestro alrededor se van a dar cuenta, lo van a ver, lo van a percibir y se van a beneficiar de nuestra conversión de una manera o de otra. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos cristianos que sí fueron encendidos con el fuego, pero se han ido apagando.
¿Por qué? Porque a causa del descuido de la relación con Dios, a causa del pecado, pues como que se van apagando y apagando. Y sí, tienen fuego en ellos. Usted ve la madera y está echando humo, ¿verdad? Es decir, que hay fuego en ella todavía. Está vivo el fuego. Pero oiga, para encontrar ese fuego en ese pedazo de madera, hay que darle vuelta, porque uno lo toca y no está tan caliente nada. Y uno lo mira, entonces ve por allá un pedacito rojo. Así uno tiene que... para que salga algo, ¿verdad? Y a veces somos como cristianos así, que para que se note nuestra fe, para que se note de que ahí todavía está el Espíritu Santo en nuestras vidas. Oiga, hay que... y hay que casi crear todas las condiciones para que ustedes ahí... Hay muchos cristianos que nadie sabe que lo son, porque no se les nota. Hablan igualito que el mundo, hacen las mismas cosas que el mundo. Y tú y yo no estamos llamados a hacer ese pedazo de madera tirado ahí aparte de la fogata que está toda encendida. Y nosotros por allá por un costadito así como que somos, pero no nadie lo sabe. Cristianos de la secreta, como dicen por ahí, ¿verdad? Y no, eso no es lo que nos llama el Señor. Dice, Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y eso significa que se tiene que notar la presencia de Dios en nuestras vidas. Se tiene que notar el poder de Dios en nuestras vidas. Se tienen que ver frutos dignos de arrepentimiento en nuestras vidas. De lo contrario, hay que analizarse si realmente estamos conectados al fuego. El pecado es una de esas cosas que enturbia y ensucia nuestra relación con Dios. Mire, vamos a poner el ejemplo de un carro. Un carro, ustedes saben, el polvo se va acumulando poco a poco en el carro, ¿verdad? Y uno como que ni lo ve hasta que alguien le pone un dibujito ahí como que lávame, límpiame, ¿verdad? Ya comienza a notarse el churro, pero uno dice, todavía funciona, todavía está limpio por dentro, y uno sigue esperando. Si me pasa a mí cada rato, hasta que mi esposa es la que tiene que estar ahí arriba de mí, pues si fuera por mí, muchas veces el tiempo pasa y seguimos acumulando churros. El pecado es así. Al principio todavía las cosas funcionan, pero ya se comienza a ver algo sucio, algo turbio alrededor de nuestras vidas, de nuestra forma de pensar, en nuestras acciones, en nuestro vocabulario. Ya se comienza a ver cosas turbias, o sencillamente nunca se limpiaron aquellas cosas que debían haber estado limpias. Y el tiempo sigue pasando y no hay un arrepentimiento genuino en nosotros. Y cuando vemos la oportunidad, aunque ya estamos sucios, vemos una oportunidad de un pecado que nos gusta y para allá vamos, ¡ra! Y nos metemos de lleno en ese pecado. Y ahí nos damos la borrachera, o ahí hacemos las barbaridades que hacíamos en el mundo y las disfrutamos por un momento. Y uno dice, bueno, pero fue un momentico nada más, vamos a tranquilizarnos porque somos cristianos. Y a veces tenemos esa actitud. Y el churre que comenzó a aumentar en la parte de afuera comienza a entrar. Y ya se nos ensucia el filtro. Y ya cuando está sucio el filtro, el aire que nos llega dentro de la cabina del carro ya es un aire contaminado. Ya es un aire que comienza a apestar. Ya es un aire que pudiera ya enfermarnos. Porque el filtro, que es lo que supuestamente limpia el aire que debe entrar a la cabina, ya el filtro está sucio. Y dice, pero abre las ventanillas y seguimos para adelante y se ensucia el motor. Y si uno sigue descuidándolo, el churre va a comenzar a entrar dentro del carro. Y hay veces que a causa del descuido el churre llega y ya comienza a ensuciarse la ropa. Ya la gente nos empieza a mirar, wow, esa gente tiene un carro bien sucio. Y ya como que nos comienza a dar pena. Y debe llegar el momento en que pasen una u otra cosa.
Número uno, si seguimos descuidando el carro y no lo limpiamos, ¿qué va a pasar con ese carro? Se va a romper. Y el arreglo va a ser mucho más costoso. Y va a causarnos otros problemas ya todavía mucho más serios. Porque va a llegar el momento en que no funcione más. O antes de que eso pase, tú y yo podemos tomar la decisión y decir, no, tengo que limpiar el carro, ¿verdad? El cristiano, en algún momento de su pecado, si realmente tiene el Espíritu Santo, en algún momento va a querer tomar esta decisión. Pero para comenzar a tomar esa decisión hay que reconocer ¿qué cosa? Que el carro está sucio. Si tú y yo seguimos pensando, el carro está bien, vamos a destruir el carro. Y el carro es una imagen o una metáfora de nuestra relación con Dios. Y las personas terminan, a causa de tanto pecado, enturbiando tanto su relación con Dios, que ni siquiera ellos ya tienen seguridad de salvación, ya ni siquiera saben ni lo que son ni en lo que creen. Pero aquel que tiene un despertar, aquel que es confrontado y acepta la corrección, aquel que el Espíritu Santo le habla y termina escuchándolo, aunque sea medio bajito por allá, y se arrepiente de su pecado, esa persona decide lavar su carro, esa persona decide lavar su alma. Dice, Señor, y se arrepiente, y límpiame con tu sangre, y comienza a limpiar la parte de afuera y comienza a cuidar de sus pensamientos, a cuidar entonces de los lugares a donde va, comienza a seleccionar con mayor sabiduría sus amistades, ya comienza también a limpiar su corazón, le presta atención a esos lugares escondidos y donde sabe que depende su movimiento, depende su crecimiento, depende su avance, depende su velocidad de que esas áreas estén limpias. Comienza a limpiar la parte de adentro, comienza a cuidar de manera intencional aquello que le da dirección en sus pensamientos, en su mirada, de la manera en que se comunica, y comienza entonces a demostrar y tener un buen testimonio de los demás. Miren, nuestro carro no tiene que ser un carro del año, pero sí debe ser un carro limpio. Nuestra casa no tiene por qué ser la casa más grande ni la más cara, pero es necesario que sea una casa limpia. Miren, si eso lo decimos de las cosas materiales, que son pasajeras, ¿qué vamos a decir acerca de nuestra alma, de nuestra relación con Dios, que va a ser eterna? Con mucha más razón, ¿qué vamos a decir de nuestro testimonio? Si realmente Dios vive en nuestros corazones, vamos a querer amarlo, vamos a querer agradarle. Ya estoy terminando y quiero ya comenzar a concluir con la historia de dos reyes, contrastando a dos reyes, el rey David y el rey Saúl. Los dos primeros reyes que tuvieron el pueblo de Israel. Los dos tuvieron muchos momentos buenos y muchos momentos malos. Y hicieron cosas tremendas de buenas y escucharon la voz de Dios y fueron obedientes a Dios, y también se enfangaron hasta los ojos y estuvieron en lo más profundo del pecado, los dos. Uno de ellos terminó sin reino, asesinado y con una historia muy triste en que su familia fue destruida. Otro terminó entonces siendo alguien admirable, un héroe del pueblo de Israel, alguien significativo dentro de la historia de la fe en nuestro Dios, y quien terminó siendo, como lo dice la palabra de Dios, conforme al corazón de Dios. Si ambos tuvieron momentos altos y bajos, ¿qué fue lo que pasó? La actitud de ellos ante el arrepentimiento. Sucede que Saúl, el primer rey de Israel, un hombre poderoso, elegante, grande, valiente, muy inteligente, que amaba a Dios, que Dios usó con poder, pues tenía la debilidad de que lo que más le interesaba a él era la opinión
de las personas alrededor. Y cuando hacía algo malo y era confrontado, como fue confrontado por el profeta Samuel, pues lo que terminó buscando fue que Samuel no dijera nada para que la gente no se enterara. Y ven y vamos a conversar aquí y atrás para que nadie oiga cuáles son mis defectos. Y mire, cuando salgamos de aquí vamos a aparentar como que todo anda bien. Y el arrepentimiento, y así, sí. Yo sé que mira, padre, sí. No, mira, no, sí, discúlpame, pero mira, vamos a mantener esto aquí entre nosotros. Mira, vamos a cuidar que la gente no piense mal del rey. Porque a él le importaba mucho su autoridad y lo que la gente pensaba de él. Al final, eso corrompió tanto su corazón que terminó perdiendo su relación con Dios, al menos la perdió de manera sana. Perdió su reino, perdió su familia, lo perdió todo de una manera muy triste. A diferencia de David, David vino, lo sustituyó, también metió cuantas patas tenía ese hombre y hizo cosas terribles, algunas de ellas peor que las que hizo Saúl. Pero cuando fue confrontado y a la hora de arrepentirse, su reacción era: wow, he herido el corazón de Dios. Dios mío, perdóname. Y lo mismo lloraba en público, que danzaba en público, que cuando se arrepentía lo dejaba hasta por escrito para que se enterara todo el mundo de que él realmente era una gente rota, pero una gente que se arrepentía. Y el Salmo 51 es uno de esos ejemplos de los escritos de David, donde él expone su arrepentimiento y le pide perdón a Dios. Y solo para darle un pequeño vistazo, en el Salmo 51, los primeros 2 versículos, él le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando hablamos de David, hablamos de un hombre que reconocía que su pecado ofendía a Dios y quería restaurar su relación con Él. Tú y yo también tenemos que entender lo mismo. Tenemos que entender que nuestro pecado enturbia nuestra relación con Dios. Y la única manera que podemos quedar completamente limpios del pecado es arrepintiéndonos y cambiando. Arrepintiéndonos y cambiando. Si la gente solamente cambia y no se arrepiente, termina viviendo mejor la vida, pero nunca su pecado fue limpiado de los récords que Dios mantiene, ¿entiendes? Ese churre, esa suciedad en su relación con Dios se mantuvo. ¿Por qué? Porque esa persona no le importó arrepentirse delante de Dios. Y así piensan muchas personas en el mundo que no necesitan de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos ya no hacen las cosas malas que habían hecho, o porque ellos hacen muchas cosas buenas e ignoran las cosas malas porque para ellos no son importantes. Del pecado hay que arrepentirse, porque aún si ese pecado no fuera a eliminar nuestra salvación, es un pecado que estorba, ya sea en mi relación con Dios o también en mi relación con otras personas. El pecado necesita que tú y yo nos arrepintamos. Y cuando tú y yo nos arrepintamos, ya que nos vamos a arrepentir, vamos a hacerlo bien. Vamos a arrepentirnos de corazón. Y vamos a pedirle al Señor que nos cambie completamente. La purificación llegará a quienes se arrepienten de verdad. Cualquier otra cosa puede ser un sentimiento de culpa o remordimiento, pero no un arrepentimiento completo. Comienza con palabras de dolor, de culpa o de remordimiento o de vergüenza, pero termina con un testimonio visible de transformación. Eso es el arrepentimiento. Las palabras iniciales son muy importantes.
pero lo que sucede después es tan importante como el mismo sentimiento de culpa o de dolor por haber fallado al Señor. Tenemos que pedirle a Dios un cambio. En esta hora yo te invito a que puedas venir ante la presencia de Dios y puedas decirle al Señor: perdóname, Señor, porque muchas veces he tomado mi pecado de manera muy ligera. Perdóname, Señor, porque muchas veces te he ofendido y se me ha olvidado y he dejado que se acumule el churre como se acumula en un carro. Señor, perdóname porque muchas veces, Señor, te he fallado, he herido a otras personas y me he disculpado, pero he estado dispuesto a volverlo a hacer y a volver a ofender y a volver a herir y a volver a pecar como si mi arrepentimiento no hubiese sido genuino. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos cambies, que tú cambies nuestra mentalidad de lo que significa arrepentirse y que tú cambies nuestra actitud también, Señor, para que nuestra actitud sea honesta y sea consecuente, Señor, con nuestra creencia y con lo que significa realmente ser un hijo tuyo. Queremos ser buen testimonio para ti, Señor. No queremos ofenderte, queremos agradarte, queremos bendecirte y queremos honrarte. Prepara nuestros corazones, Señor, para que demos frutos dignos de arrepentimiento, para que apartemos, Señor, nuestra conducta del pecado y podamos demostrar con acciones, Señor, la obra transformadora que estás haciendo en nosotros. Gracias por tu bendición y por tu cuidado. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.